Entiendo que como madres siempre vamos a ver por el bienestar de nuestros hijos, sin importar lo que tengamos que hacer. Incluso podríamos hasta matar por salvarlos, podríamos robar para darles de comer, o bien dar la vida para protegerlos. Eso es lo que una madre idealmente debería de hacer. Y créanme que yo fui una madre dispuesta a eso y a más. Sin embargo, el mundo en que vivimos muchas veces está lleno de gente muy mala, de gente podrida del alma, que puede hacer lo que sea con tal de salirse con la suya. Cuando nació mi hijo Jesús, fui la mujer más feliz del mundo, su papá también, pues nuestro pequeño sería el primero de varios hijos más. Éramos una familia numerosa, muchas bocas que alimentar. Vivíamos en un barrio bastante pobre, y mi esposo Alfonso se partía el lomo trabajando como albañil para poder traer los frijoles y la sopa a la mesa. La vida para nosotros era muy dura. Sin embargo, mi marido siempre supo hacer las cosas bien. Pero pasa algo, que cuando los hijos empiezan a crecer y se empiezan a juntar con otros, empiezan a adoptar vanidades, egos, que en lugar de ayudarlos los destruyen. Como mi hijo Jesús era el mayor, él ya tenía 17 años, ya se juntaba con una bolita de ahí de la cuadra. Puros malandros, no lo voy a negar. A mí me daba miedo de que mi hijo se juntara con ellos y se hiciera de esa forma, tan horribles, tan maleantes e incluso hasta vándalos. Pero mi hijo no quería entender. Por más que yo lo regañaba o que su papá prácticamente hasta lo encerraba en la casa, él siempre buscaba la forma de salir. Y en una ocasión mi marido lo vio que se iba saliendo, pero mi esposo Alfonso lo alcanzó a agarrar, lo sujetó de la playera y lo regañó. Ya estuvo bueno, Jesús, párale a esa vida. No hay futuro con esos muchachos. Míralos, andan ahí oliendo pegamento, fumando pendejadas. Eso es lo que quieres, pudrirte el cerebro con esa mierda. Yo sé que yo como padre no te he dado las mejores cosas, pero cariño no te ha faltado, ni siquiera un plato en la mesa. Yo lo único que quiero que aprendas es de que las cosas buenas se aprenden con esfuerzo. A veces puede ser difícil, aburrido o cansado, pero créeme, hijo, que irte a dormir a tu cama sabiendo que has hecho bien en el día, eso no tiene comparación. Es ahí donde te das cuenta si eres buena o mala persona. Mi hijo trató de zafarse y en eso, bien bravo, le respondió a su papá: ¿Tú qué vas a saber de la vida, papá? No eres más que un pobre y jodido albañil. ¿Que no te das cuenta de la vida que nos has dado? Debiste de haberte puesto unos condones para no tener tanto chamaco. Así nos hubieras dado mejor vida a los poquitos que pudieras. Y no deberías criticarme por juntarme con mis amigos. Yo la verdad es que nunca, pero nunca quisiera ser como tú, papá. Mi esposo le metió una cachetada a Jesús y lo único que se hizo fue irse corriendo. Me imagino que llorando, pero se fue ahí a arrimarse con los vándalos esos. Sabía que mi hijo ya no tenía remedio. Iba a ser muy difícil sacarlo de ahí. Y pues, el mejor amigo de Jesús era Brian, y la mamá de era una buena amiga. A veces iba yo a comprarle tamales, pues Carmen tenía muy buen sazón. Y pues ya ahí entrados en la plática, hablábamos sobre todo tipo de cosas, sobre todo de qué tanto nos preocupaba el futuro de nuestros hijos en aquel barrio. Pero Carmen me decía que ya había hablado con su hijo Brian, pero no más nada, que no quería cambiar. Lo que Carmen le preocupaba era el hecho de que Brian tenía aspiraciones a juntarse con otro tipo de jóvenes, algunos que ya estaban metidos en cosas más fuertes. Ella decía que le preocupaba, pero yo veía su semblante y como que algo no cuadraba. Pero si algo tengo que contarles también de mi amiga Carmen, es que ella, desde muy joven, se sabe que era adoradora de la Santa Muerte. Ella en su casa tenía su altarcito, justo allá afuera de su negocio. Ella siempre fue devota y le rezaba, le ponía ofrendas. Ella decía que nomás le pedía cosas básicas, lo necesario. Carmen nunca le pidió deseos como riquezas o cosas grandes a la Santa Muerte, sino que nunca les faltara un plato de comida en la mesa y sobre todo la salud. Y es que Carmen era divorciada. Bueno, su marido la abandonó. Se fue con otra señora y ya tiene otra familia. Y a Carmen la dejó con Brian y con otros 3 niños, cosa bastante complicada para un barrio
donde no hay oportunidades. Por eso creo que Carmen adoptó esa creencia de la Santa Muerte, y a veces, estando yo ahí con ella en su casa, nomás veía cómo le prendía una vela, le arrimaba algo ahí como un tequila o un puro, después parecía rezarle una oración corta, y ya entonces a veces nos salíamos, íbamos al mercado o a donde fuera, y aunque nunca la juzgué, Carmen a veces me recomendaba que creyera en la Santa, para que me fuera mejor, para que mi esposo no se enfermara tanto, y para que, sobre todo, mi hijo no me saliera tan malandro. Aquello contradecía muchas cosas. Si la Santa Muerte pudiera limpiar la mente de un joven para corregirlo al buen camino, entonces ¿por qué Carmen no lo había hecho? Eso me hacía pensar que la Santa Muerte realmente no tenía poder. Por ello es que nunca quise aceptar esa fe. Pero la vida seguía, y yo estaba enterada de que mi hijo ya se estaba dedicando a robar. Yo veía que llegaba con tenis nuevos, con ropa, traía dinero, pero eso sí, a mí nomás me daba lo mínimo. Y es que Jesús ya había dejado la escuela. Él tenía un trabajito de mediodía, pero después toda la tarde, me imagino que era cuando se metía a delinquir. De verdad tenía miedo de que algo me le pasara, pero también me preocupaba que aquel muchacho, el tal Brian, el hijo de Carmen, andaba siempre muy junto con mi hijo. Yo sentía que aquel muchacho era la peor influencia, y por eso un día fui y le pedí a Carmen que por favor tratara de detener a su hijo para que se alejara del mío. Sin embargo, la respuesta de Carmen no fue lo que me esperaba. Me sorprendió de verdad, porque muy altanera me contestó: tú y yo hemos sido amigas mucho tiempo, Mari, pero ¿qué te puedo decir? Ahora los chicos traen otras ideas, no los podemos parar. Tú seguramente ya intentaste hablar con tu hijo, y yo con el mío, y sabemos que van por un camino por el cual ya no se pueden regresar. Por ello es que con todo respeto te pido que solo te encargues de tu hijo, yo me encargo del mío, pero eso sí hasta donde los límites lo puedan, porque al final ya están grandes, y como quiera van a hacer lo que les dé su rechingada gana. Pero eso sí te digo una cosa, Mari, a mí no vas a venir aquí a mi casa a decirme qué hacer. Por favor, vete de aquí. Seguro tienes muchas cosas que hacer en tu casa. Aquel día salí decepcionada. No está de más decir que a partir de ese día mi amistad con Carmen ya no fue la misma. A veces ya me vendía los tamales de mala gana, o era muy cortante con la plática. Por ello es que decidí tomar distancia. Pero el tiempo fue avanzando, y para esto, un día de repente, mi hijo se despertó bien enfermo. Decía que le dolía la panza, que sentía como si le atravesaran cuchillos en el abdomen. Yo le revisaba y no tenía nada. Le preguntaba qué había comido y por lo que me decía, no había razón alguna para sospechar de algún alimento contaminado. Yo estaba preocupada, lo llevé al doctor, pero me dijeron que nomás era una infección. Le dieron medicamentos, pero mi Jesús se empezó a poner mal. Empezó a vomitar. A los 2-3 días ya estaba bien flaco, todo ojeroso. Yo veía que los medicamentos nomás no le hacían, y un día de repente empezó a vomitar sangre. Lamentablemente yo no tenía un servicio médico, no tenía seguro social ni dinero para el hospital, así que, tratándole de dar solamente remedios caseros, estuve intentando tratarlo, pero mi Jesús, justo un par de días después, murió. Ya nomás estaba en los puros huesitos. Pobrecito, sufrió mucho y le dolió tanto que, la verdad es que hubiera preferido estar en su lugar. Ahí tenía yo a mi niño en mis brazos, ya sin vida. Le cerré sus ojitos con mis manos y creí que la vida era muy injusta, que Dios también lo era. Aquella noche hacía frío y parecía que quería llover. Y aquí no me la van a creer, pero la ventana estaba como empañada de humedad, y entre estas manchas de humedad que tenía, puedo jurarles de verdad que podía percibir la silueta de algo muy similar a la Santa Muerte, a la misma que adoraba mi amiga Carmen. Me asusté, pero no quise poner atención al detalle. Yo tenía otras cosas en que preocuparme. De entrada, darle un funeral digno a mi hijo y después un entierro. Lamentablemente perdí el control de todo aquello. Para el entierro, los amigos de mi hijo llevaban cargado el ataúd. Algunos con sus motocicletas hacían ruidos y otros le aventaban tragos de tequila. Aquello parecía más una fiesta, toda una locura. Pero pues ahí iba yo, tratando de no hacer el ridículo como los jóvenes, para tratar de darle un entierro digno a mi Jesús.
Le lloré y le lloré durante días y semanas. Se me había partido el corazón y también mi esposo estaba destruido. Él se sentía culpable de no haber podido llevar a nuestro hijo hacia un mejor camino. Pero en aquellos lugares tan pobres, francamente no hay otra solución. Solo se puede vivir de esa manera y tratar de sobrevivir el mayor tiempo posible. Después de la muerte de mi hijo, mi marido empezó a emborracharse todos los días. La culpa no lo dejaba en paz. Fue por esta razón de que él se fue alejando poco a poco de la familia, hasta que finalmente se convirtió en un borracho de la calle, uno sin beneficio ni oficio, que simplemente pedía dinero, hacía un trabajito por aquí o por allá, simplemente para sacar dinero para beber. Esto me obligó obviamente a tener que trabajar. Lavaba o planchaba ropa ajena. A veces trabajaba ayudando en el servicio del quehacer en las casas, y con esto llevaba nuevamente un poquito de comida para mis hijos. A veces incluso también algunas personas de ahí de la colonia se apiadaban de mí y me ayudaban con algo de dinero o de comida. Todo mundo sabía sobre mi caso y se compadecían, todos, excepto una persona, la que era mi amiga Carmen. Ella ya no se paró por mi casa, dejó de hablarme. Si me veía en la calle, mejor se cruzaba hacia el otro lado, o hacia la que no me veía. Se hacía pendeja la cabrona, pero pues qué decir, su amistad yo ya no la necesitaba, y tenía que seguir con mi vida. Suficientes problemas ya tenía, como para estar pensando en una persona como ella. Y fue para una ocasión, que estaba trabajando ayudándole al quehacer a una señora. Lo que me parecía muy raro es que esa mujer también era creyente de la Santa Muerte, pero se veía que era mucho más fanática que la misma Carmen. Aquella señora me miraba como es que yo observaba la figura imponente de la Santa Muerte. Y aquella señora Tomasita para quien yo trabajaba no era tonta, tenía una intuición muy grande, y fue por ello que me preguntó si es que me pasaba algo. ¿A ti te está pasando algo, Mari? ¿Por qué no me cuentas? Te vendría bien si te desahogas, ya sea conmigo o con la Santa Muerte. Ambas te podemos escuchar, pero eso sí, la única que te podría ayudar sería la Santita Muerte. Si tú gustas, yo te puedo enseñar a usar esa fe, porque veo que la necesitas. A lo mejor no eres creyente de esto, pero créeme, a mí me cambió la vida. Aunque trabajo poco, gano lo suficiente para estar tranquila y le di estudios a mis hijos. ¿Por qué no me permites ayudarte? Deberíamos intentarlo. La Santita tiene los brazos abiertos para toda la gente que quiera acercarse a su fe. Yo no estaba muy segura. Le platiqué mis problemas a la señora Tomasita, pero le dije que no estaba segura de la fe de la Santa Muerte. Aquella señora, muy tranquila, simplemente me dijo que no era mi tiempo, que tenía que vivir un poco más, que la Santa siempre llega a nuestra vida en el momento exacto. Mi vida seguía un poco extraña, muy pesada. Mientras tanto, en el barrio había una nueva noticia, pues resultaba que Brian, el hijo de la señora Carmen, acababa de comprar una camionetota del año, nuevecita. Era evidente que no la había conseguido de buena manera, pues ya andaba metido en pasos oscuros, ya saben, con la mafia o con la maña. Pero eso sí, la gente en lugar de preocuparse, alababan aquello como un logro. Veían al Brian como si fuera un héroe. Sin embargo, quién sabe cuántas vidas habrá terminado o cuánta sustancia habría vendido para conseguir aquello. Poco a poco se fueron haciendo conocidas las superfiestas del Brian, allí en la casa de Carmen. Pero aquella, en lugar de correrlo o ponerle un alto, estaba contenta porque sabía que su hijo le estaba llevando buen dinero. Dinero malo, pero finalmente dinero. A mí me daba coraje. Sabía perfectamente de que mi hijo hubiera seguido esos pasos, y todo por culpa de esos muchachos, sobre todo del tal Brian. Traté de no darle importancia a esa situación. Sin embargo, el miserable muchacho siempre pasaba con la música a todo volumen, sobre todo en la madrugada, queriendo despertarnos a todos. Ya lo hacía por maldad, hijo de su pinche madre. Lástima que no podía hacerle nada, pues se hablaba de que el Brian ya cargaba armas de fuego de muy alto calibre. Yo tenía miedo de que me hiciera algo o a mis hijos. Las circunstancias tan adversas y sobre todo las carencias económicas me fueron llevando, o mejor dicho, orillando,
a tener que hablar con la señora Tomasita. De todo lo que me platicó y los milagros de la Santa Muerte, terminé aceptando. Le dije que estaba bien, que aceptaba lo que ella me proponía, el rezarle, pedirle y brindar ofrenda a la Santa Muerte, pero sobre todo mi fe y mi lealtad. La señora Tomasita sabía más cosas de brujería, y entonces ella, muy amigable, me dijo: «Yo con mucho gusto te voy a ayudar, Mari. Vas a ver que tu vida va a cambiar. Lo único que necesito es que me consigas una foto tuya, que me traigas estas cosas y te voy a hacer un ritual, un trabajito para que te llegue el dinero. Pero todo esto va a estar bendecido de la mano de nuestra Santa Muerte. De verdad te agradezco y la Santa también lo agradece. Vas a estar bien, Mari, y tus hijos van a tener mejor vida. Por favor, confía en mí». Le di las gracias y regresé nuevamente hasta el siguiente día. Ya traía yo la fotografía y las demás cosas, y luego vi cómo la señora Tomasita se puso a armar un trabajito. Metió la foto enrollada, junto con unos billetes, después amarró aquello con un listón, y escribió algunas cosas en un papel. También lo enrolló y lo metió ahí. Finalmente, le metió un puño de lentejas, y no sé qué otras cosas, pero después cerró la botella, y me pidió que la acompañara a dejar aquel trabajito ahí muy cerca, pues había un terreno baldío grande donde todos los brujos de la zona iban a dejar sus trabajos, pues supuestamente aquel baldío en años anteriores había sido un cementerio y por ende había mucha energía oscura, y gracias a esto trabajo que se ponía ahí era trabajito de brujería que se cumplía. Aquella tarde salimos, íbamos caminando. Llegamos hasta la falda de un cerro. Ahí había mucho terreno abierto, con hierbas, y sobre todo, había muchos trabajos de brujería por ahí tirados. Muchos de estos estaban contenidos en botellas de cristal. Ahí íbamos caminando, tratando de no pisarlos. Y en eso, fue que la señora Tomasita me dijo que había encontrado el lugar perfecto. Ahí puso la botella, la recargó en el piso y comenzó a escarbar un poco. Después, metió la botella y la dejó al descubierto a la parte de la mitad, solo para que se dejara ver mi fotografía. Yo tenía miedo. De verdad se sentía una vibración muy fea, muy pesada en ese lugar. Pero en cuanto terminó la señora Tomasita de hacer aquello, íbamos caminando, cuando de pronto vi tirada en el piso una botella que contenía una fotografía de una persona que me resultó conocida al instante. Al principio volteé y como que de reojo vi algo, pero al entender que estaba pasando algo ahí, volví a voltear. Fui a donde estaba la botella y en eso vi que esa botella tenía la fotografía de mi hijo. ¿Cómo era posible que alguien hubiera hecho un trabajo para mi hijo Jesús? De inmediato se lo dije a la señora Tomasita y esta me pidió que por favor no tocara ese trabajo. «No, tú espérate, Mari, yo me voy a encargar de averiguar. A mí la Santita Muerte me protege. A mí no me va a pasar nada». La señora Tomasita agarró un colgante que tenía de la Santa Muerte, lo sujetó y empezó a rezar, y después agarró una piedra y se la aventó a la botella aquella, la quebró, y entonces con un palo empezó a revisar lo que había dentro. Aquello liberó una pestilencia horrible. La fotografía de mi hijo se manchó de una sangre espesa, porque aquello tenía un pedazo de carne ya putrefacta. Yo no entendía qué estaba pasando, pero también, junto con la sangre había ciertas espinas, y la señora Tomasita no dudó en decirme algo. «Esto está muy feo, Mari, vámonos. Ahorita te platico en el camino». Ya íbamos caminando, y en eso la señora Tomasita empezó a decirme: «Lo siento mucho, Mari, pero sabes, tu hijo no murió nomás porque sí. A tu hijo lo ofrendaron. No sé quién, pero lo ofrendaron para obtener algo a cambio. Esto a veces se realiza cuando quieres mucha riqueza, cuando quieres tener un poder. Por lo regular tienes que ofrendar una vida. Y a tu hijo eso le hicieron. Como te dije antes, no sé quién pudo haberlo sido. Tú lo conocías mejor que yo. Tú sabías bien de sus amistades, o quizá hasta de sus enemigos. Por ello es que creo que esto es peligroso. Pero sabes, ya no podemos hacer nada por tu hijo para revivirlo. Pero eso sí, podemos limpiar su camino para que trascienda, y para que de esta forma, los culpables que lo ofrendaron puedan recibir su merecido». Yo me solté llorando,
y la señora Tomasita me abrazó. Ya íbamos caminando de regreso a su casa. Yo llegué y todavía me sentía muy triste, pero en eso la señora Tomasita empezó a hacer un ritual. Ella estaba rezando con la Santa Muerte y empezaba a hacerle peticiones. Mientras tanto yo lloraba y la señora Tomasita se acercó con un pañuelo, me secó las lágrimas y después ese mismo pañuelo lo ofrendó a los pies de la Santa Muerte. Mi santita, tú siempre me ayudas, siempre me has escuchado. No sé si puedas hacerme este favor, pero por favor mira, las lágrimas de esta mujer son a causa de que alguien acabó con la vida de su hijo. Quizá utilizó tu poder para el mal, y por eso ahora quiero que tú misma me ayudes. Lo único que te pido es venganza, para que las personas que ofrendaron al hijo de esta pobre mujer paguen el precio que tengan que pagar. Eso tú ya lo sabrás, pero por favor ayúdala. Ella está sola, no tiene a nadie y no le ha hecho daño a nadie también. Confío en ti, santita, en que me nos vas a ayudar con esto, porque tú eres grande, tu amor y tu apoyo también. En esos momentos tenía más confianza, más fe. Sabía que la señora Tomasita sabía por qué hacía aquello, así que me entregué a la fe y comencé a rezarle diario también a la Santa Muerte. Empecé a pedirle por la vida de mi hijo, por su alma y sobre todo porque quería obtener una venganza. A partir de ahí me convertí en la mejor amiga de la señora Tomasita. Ella me dio trabajo fijo y también conseguí trabajo en otro lado. Ya con los 2 empleos pude llevar a cabo una mejor vida. No tenía riquezas porque eso no era lo que quería. Simplemente quería llevarles un taquito a mis hijos a la boca. Pero aún con esto, créanme que pasaron algunos meses para que entonces la petición a la Santita Muerte se convirtiera en realidad. Y es que una noche estaba todo bien tranquilo, y aquella noche recuerdo que de repente 2 camionetas llegaron haciendo mucho ruido. Empezaron a golpear en la casa de la señora Carmen, aquella que fue mi amiga. Como esta no quería abrir, de pronto los tipos tumbaron la puerta y se metieron y sacaron arrastrando al Brian. Carmen se opuso y aquellos tipos no la perdonaron. De repente nomás escucharon las detonaciones y yo asomándome por la ventana, nomás vi cómo el cuerpo de Carmen azotó. Recibía uno y otro impacto. La dejaron muerta al instante, porque aquellos tipos no se andaban con cosas. Ellos iban por algo más serio y sobre todo, iban por Brian. No tengo idea en qué cosa se haya metido, pero aquella noche se lo llevaron. Durante varios días no se supo nada de él, pero después apareció su cuerpo, completamente hecho pedazos, dentro de unas bolsas de plástico. Las dejaron allá afuera de su casa, como una señal de que había personas con las que no se debía jugar. Aquello fue una noticia horrible. Todo el mundo estaba asustado en aquel barrio. Se notaba que había ojos que veían cosas que nosotros no, y por ello los muchachos se calmaron un tiempo, pero no todos. Algunos siguieron malos pasos y tuvieron finales similares a los del Brian. Pero eso sí, ahora que ha pasado más tiempo, realmente reflexiono sobre el poder de la Santa Muerte, el cómo fue mi hijo entregado y cómo es que el Brian obtuvo riqueza, cómo es que obtuvo esa buena vida y todo a costa del alma de mi hijo. Espero que mi Jesús ya esté descansando en paz, que ya esté con Dios. Mi hijo era buen muchacho, pero la sociedad me lo estaba corrompiendo. A lo mejor, de haberle seguido, pudo haber tenido un final peor, y eso me causa impotencia, porque como padres y como sociedad, sé que estamos viviendo tiempos muy complicados, muy acelerados, donde los jóvenes quieren todo fácil, ya no quieren esforzarse, quieren de un día para otro tener riquezas, mujeres y sobre todo poder, pero eso es imposible, porque al final, todos aquellos que quieren brillar rápidamente y que llaman tanto la atención, son los primeros que no sobreviven, pero así pasa en la vida en todos los aspectos. Hay que írsela llevando con calma. Yo reconozco que el trabajo que hizo la señora Tomasita finalmente vio su luz, por ello es que aquellas cosas oscuras pasaron, porque en el mundo de la magia negra, siempre la fuerza más poderosa es la que gana, así mismo como en la vida. Hoy estoy tranquila de haber llevado a cabo esa venganza. Siento que limpié el nombre y el honor de mi hijo. De mi marido ya no sé nada. A lo mejor ya hasta se murió el cabrón.
Ay de borracho. Pero lo que sí es que a mis hijos ya les pude dar mejor vida, porque poco a poco fui escalando. Me fue mejor. Fui encontrando mejores empleos, mejores referencias, las cuales hacían que me pagaran mejor. Después de tiempo me mudé de ese barrio. Ahora vivimos más pegados a la ciudad, en una zona mucho más tranquila, donde mis hijos no tienen esa mala influencia. Ahora ellos están mejor, ya están estudiando. Uno de estos ya casi sale de la universidad y el otro ya va a entrar. Me siento orgullosa de lo que he logrado, pero sé que no ha sido sola, porque me ayudó mucho la señora Tomasita, que en paz descanse en estos tiempos, pero también quien me ayudó muchísimo y quien no me ha dejado sola, porque su presencia sigue en mi vida, es mi bendita Santa Muerte.